¿Qué tal? Muy buenas noches, sean bienvenidos a su programa A la Medida. Es un gusto compartir con ustedes los temas destacados. Hoy tenemos un contenido diferente porque les estaremos presentando también una entrevista en temas migratorios y de seguridad que no se la pueden perder. Hablaremos de seguridad para turistas y también el voto informado. ¿De qué se trata? Bueno, lo estaremos analizando con Fernando Prera. ¿Cómo estás, Fernando? Buenas noches. Hoy estamos cada vez más cerca. Claro que sí, Sandy. Un placer como siempre estar contigo, amigos y amigas televidentes. La mejor de las noches como siempre. Y por supuesto, el análisis jurídico de qué es lo que está aconteciendo en Guatemala, esas notas que impactan en la vida de todos nosotros los guatemaltecos, usted lo conocerá acá, por supuesto, en A la Medida. Y la pregunta es, ¿qué está pasando en el mundo? Andrés Estrada nos actualiza de lo que pasa a nivel internacional. ¿Cómo estás, Andrés? Bienvenido. ¿Qué tal, Sandy? Fernando, un gusto estar con ustedes. Sandy, ¿te recuerdas? Hace un año, más o menos a esta hora, estábamos acá hablando de última hora que Rusia había tomado lo que muchos pensaban que no iba a ocurrir, lo que Estados Unidos afirmaba que iba a ocurrir, la invasión de Rusia a Ucrania. Acá lo hablábamos porque justo nosotros aquí, empezando esta emisión, cuando estaba ocurriendo todo eso, ahora un año. ¿Te recuerdas de ese momento? Justo un año, que no pensábamos ni sabíamos qué es lo que iba a pasar, pero que sin duda alguna también la expectativa se mantiene en este momento, un año después, porque no hay solución. Claro, y hay mucha información sobre ello y claro, vamos a hablar de eso y mucho más en unos minutos. Con el inicio de la Cuaresma se espera el incremento de turismo extranjero al territorio nacional, especialmente a Antigua Guatemala. Es por ello que la División de Seguridad al Turista, DICETUR, tiene previsto un plan estratégico para la seguridad de este sector desde antes de la Semana Mayor. Nosotros como División de Seguridad Turística previamente tenemos un despliegue en espera de los turistas, porque reconocemos que empieza 40 días antes de la Semana Santa en Guatemala, que es un país con esa tradición, ¿verdad? Además de la Antigua Guatemala, ¿hay otros puntos donde se le dé mayor énfasis o también apoyo al turista? Sí, claro. Nosotros tenemos 14 delegaciones a nivel nacional. Para la Semana Santa tenemos mayor presencia en lo que es Panajachel, Antigua Guatemala, y hay una parte que también viaja para las playas, que es el Puerto Barrios, Puerto San José, y alguna parte que también todavía viaja al departamento de Petén. Ahora bien, con relación a delitos o situaciones que son denunciadas por los turistas, ¿cuáles son los más frecuentes que ustedes tienen registrados con relación a ellos? Fíjese que tenemos una estadística muy baja con hechos en contra de turistas. La mayoría de hechos en contra de turistas son por extravío de documentos, que tal vez viajan en un bus extraurbano, olvidan la maleta o por X razón pierden el pasaporte, y algunos hechos, como 2 hechos al mes de robos en contra de turistas. Se prevé que para las últimas semanas de Cuaresma también se intensifique la seguridad en las fronteras, principalmente con El Salvador, ya que según las autoridades aumenta el flujo migratorio proveniente de la frontera con Oriente. Es importante mencionar que solo en Antigua Guatemala, para esta temporada de Cuaresma, se espera la visita de más de 1 millón de turistas nacionales y extranjeros. Y bueno, en esta época la seguridad se vuelve más importante porque tenemos la presencia de turistas no solamente de los diversos departamentos que también aprovechan el descanso de la Semana Santa para poder hacer turismo local, sino también de otros países que vienen a Guatemala para poder disfrutar y que obviamente les tenemos que dar esa imagen y esa seguridad que se busca para poder regresar a un país. Claro. Siempre lo hemos tocado como punto elemental. La imagen del país es esencial desde cualquier perspectiva que trabajemos los guatemaltecos. Acá entra una función muy importante a nivel del Estado y es preocuparse porque la población, uno de los elementos que conforman precisamente al Estado, siempre tenga esas directrices de cómo poder hacer las cosas de mejor manera y sobre todo cuando se trata de dar esa imagen positiva, esa imagen propositiva del país hacia las personas que toman la decisión de visitarnos y tomarnos como punto de referencia en materia de turismo. Así es, y por eso es importante estos planes de seguridad que desde ya se deben ir preparando porque, mira, la Semana Santa está ya en unos cuantos meses. Así es. Ya queda muy poco tiempo y la seguridad también tiene que iniciar
con tiempo, empezar entonces ese despliegue policial, cómo va a estar operándose en las fronteras, porque se ha indicado por parte de la Policía Nacional Civil que en las fronteras también es un punto que queda vulnerable porque hay personas que aprovechan, por una parte, a poder pues viajar, los flujos migratorios que se van incrementando y también ciertas estructuras criminales que, bueno, también están aprovechándose para infiltrarse como turistas y de esta manera poder pues, realizar sus fechorías, ¿no? Lo más importante es poderle dar la tranquilidad no solo a los ciudadanos guatemaltecos que junto con su familia toman la determinación de invertir esa plata que han guardado desde hace cierto tiempo y poder disfrutar una Semana Santa en algún lugar en donde el turismo interno, el turismo local pueda activar y darle ese impulso a la economía de nuestra Guatemala. Sin embargo, también está esa figura del turista extranjero que al venir acá y conocer pues, todos los puntos hermosos que nuestra Guatemala tiene para brindarle, en materia turística, pues obvio, se necesita de un cuadro, de un esquema en materia de seguridad que sea siempre pensando en el cuidado de todas las personas. Ahora bien, también se da el espacio, Sandy, de lo que sucede en Antigua Guatemala, que es uno de los lugares turísticos que funciona magnéticamente como uno de los más importantes, no solo para quienes nos visitan de fuera, sino también para todos nosotros que queremos vivir pues, la Semana Santa desde la perspectiva, el ángulo de la tradición religiosa que caracteriza a nuestro bello país. Y recordemos que precisamente la Antigua Guatemala es uno de los puntos que tiene mayor interés para los turistas, tanto nacionales como extranjeros, porque la Semana Santa se vive de una forma bastante fuerte. Aquí es donde se tiene la mayor representación también de la Semana Santa, hablando desde el contexto de las procesiones, las alfombras y bueno, todo el colorido también que representa la Semana Santa en nuestro país, que es de los países que tiene el mayor interés en cuanto a los turistas que les gusta este tipo de actividades. Y por eso también es que se tiene que ir fortaleciendo la seguridad por la cantidad de personas que se puede ver, donde delitos como por ejemplo el robo se tiende a disparar durante esta temporada, tanto robo con los carteristas, por ejemplo, los robos de vehículos, incluso los hurtos que se pueden ir registrando, y en muchos de los casos los turistas extranjeros lo que han reportado es el robo de documentación. Entonces, ¿de qué forma se les puede apoyar también cuando pasa esto y cómo prevenirlo? Es un plan que también se debe ir fortaleciendo y también ir involucrando a otras instituciones que aunque no sean de seguridad, pero sí puedan apoyar, por ejemplo, migración y bueno, otras instituciones, ¿no? Hay que tomar en cuenta un número que es primordial y conocerlo nos permite entender cuál es el trabajo que realmente se tiene que impulsar en ese espacio de tiempo que se llama Semana Santa y es algo que todo el mundo estamos esperando. Es que más de 1 millón de turistas es lo que se espera solo en Antigua Guatemala. ¿Puede imaginarse qué significa para las autoridades municipales, para las autoridades de la Policía Nacional Civil, para toda la policía enfocada al turismo, manejar y, obvio, el punto más importante, la prevención? Porque sabemos perfectamente, como bien lo comentaba Sandy, que el carterista va a estar a la orden del día, listo para ver quién está descuidado y deja un bolso abierto, anda con unos lentes ahí mal puestos o anda con un celular que es muy fácil sacarlo. Entonces, simple y sencillamente, manejar esta cantidad de turistas, incluyendo nacionales y extranjeros, es algo que realmente se torna complicado, Santi. Así es, muy difícil. Vamos a ir con unos datos de apoyo también y para complemento sobre el tema que estamos abordando, la seguridad en tiempos de Cuaresma en los lugares turísticos guatemaltecos. La División de Seguridad Turística, la DICETUR de la Policía Nacional Civil, dio seguridad a 15,000 personas que visitaron sitios turísticos nacionales durante el 2022. Según la PNC, se estima que 6,467 eran guatemaltecos y 8,532 extranjeros. Durante este año se ha dado esa atención. También registró una disminución de delitos contra turistas porque en el 2021 la cifra fue de 962 y en 2022 755. Estas son las estadísticas que maneja la Policía Nacional Civil.
El Instituto Guatemalteco de Turismo, el INGUAT, informó que la ciudad colonial es uno de los atractivos de turismo más importantes del país. Durante 2022 se registró la visita de 348.845 turistas extranjeros. Esto generó una derrama económica de casi 81 millones de dólares. También se reportó el ingreso de 816.215 viajes sin pernoctación, los que dejaron una derrama económica de 3.896 millones de quetzales. Entendemos entonces que el turismo es una de las fuentes de ingreso importantes también en nuestro país y por lo tanto se debe cuidar con la seguridad, se tienen que implementar estos planes. Y me preocupa el tema del antiguo Guatemala, que recordemos que el año pasado se dieron varios incidentes armados, donde personas que estaban entonces resolviendo algún tipo de problema empezaron a disparar. Imagínate, esto no puede pasar en temporadas como la Cuaresma, como la Semana Santa, por la cantidad de personas que pueden estar ahí y también los resultados que se pueden tener. Entonces, será importante ver qué seguimiento le han dado a esos incidentes en Antigua Guatemala, cómo se ha fortalecido la seguridad y cómo se va a redoblar aún más la seguridad en la ciudad colonial y en otros lugares donde también se aumenta el turismo durante esta temporada. Parte elemental de esa planificación que se tiene ya hasta el día de hoy hecha es el análisis de estos indicadores para determinar cuál es la mejor forma de reaccionar ante un evento de esta naturaleza. Pero siempre se habla y es sabido por todos que el mejor elemento dentro de la materia de seguridad es la prevención. Entonces, si las autoridades están enfocadas con ese esquema preventivo para, pues dentro de las posibilidades, evitar que se genere una circunstancia de estas que pueda asustar a los niños, que pueda poner en peligro a las familias que visitan obviamente la Antigua Guatemala y otros puntos turísticos de nuestro país durante la Cuaresma, pues definitivamente esa prevención va a ser elemental para darnos a todos la certeza que todo marcha bien. Y hay que determinar entonces también cuáles son los delitos o al final el crimen, cómo se maneja en estas áreas turísticas, porque también si vemos Antigua Guatemala, si vemos Sorlá, por ejemplo, aquí también se da mucho el tema de las drogas, la venta del menudeo, la distribución de las drogas también, porque sabemos que a veces el turista o busca o se les va ofreciendo también, entonces se puede ver de todo y al final entonces el tema de las drogas puede desencadenar otros incidentes y es importante también que se pueda entonces ir involucrando a las fuerzas especiales para que se pueda diseñar un plan completo y que de esta manera también se pueda ver lo mejor posible, se haga un diagnóstico de los delitos, de la forma de cómo el crimen va también evolucionando en estas partes, cómo se va comportando según las experiencias que se han tenido en años anteriores. El año pasado puede ser una de las experiencias que se pueden tomar en consideración y hacer incluso un análisis de qué fue lo que se falló el año pasado, porque sabemos que los planes de seguridad no siempre son perfectos, pero cada vez se va aprendiendo y se van tomando lecciones para ir fortaleciendo también los mismos. El marco referencial de las actividades que se han tenido en años anteriores es elemental aquí para el análisis de cómo realmente se va a accionar de una mejor manera, buscando siempre el resguardo de la seguridad de todos los ciudadanos, de los turistas, y que puedan realmente sentirse en una fiesta en donde puedan manifestar esa tranquilidad de estar en territorio guatemalteco, pasándola muy bien con su familia, viviendo un espacio de fe, de religión al 100%, como es esta Cuaresma y es la característica principal, pero por sobre todo que las personas puedan sentirse seguras en las calles, sabiendo que no hay ningún inconveniente y que hay una autoridad cerca que puede brindarles su apoyo en el momento que lo requieran. Seguridad es lo que necesitamos y lo que estamos solicitando también, ya sea en tiempos donde el turismo aumenta, pero también de forma permanente en nuestro país. Vamos a finalizar nuestro primer tema de análisis, haremos una pausa en este momento. Al regresar hablaremos sobre el voto informado, la nueva apuesta que tiene el Tribunal Supremo Electoral.
Pronto se pondrá en línea el sitio electrónico Voto Informado, que incluirá información sobre los candidatos a la presidencia, vicepresidencia o alcaldías, o los que buscan una curul en el Congreso y en el Parlacén. Lo que buscamos es un espacio en donde la ciudadanía pueda conocer a sus candidatos, pueda conocer sus planes de trabajo. Esta propuesta de este proyecto y también la propuesta como tal de una página de elecciones 2023, esperamos estar disponible en las próximas semanas y tener este espacio o este apartado de voto informado. La idea es que la población conozca a sus candidatos, analice también sus planes de trabajo y que esto sirva también para tomar la decisión por quién votar el próximo 25 de junio. Cada espacio mostrará una foto, el nombre y el perfil de cada uno de los candidatos. ¿Cómo se va a nutrir este sitio electrónico? Bueno, si toda la información tiene que ser trasladada por parte de las diferentes organizaciones políticas, es parte de la presentación que se realizó en la reunión del Pleno con los fiscales de los partidos políticos, el envío de fotografías, el envío del plan de trabajo, el envío de la descripción que ellos consideren tienen que estar incluidos acá. Claro, todo siempre dentro del marco de la ley electoral y de partidos políticos. Entonces es un espacio en donde la población encontrará esa información, incluso podrá compartir desde la página web oficial. Y bueno, le hemos indicado en este programa que es muy importante que se piense el voto, que sea analizado, que se pueda conocer las propuestas, los candidatos y que se tome una decisión consciente. Por eso creo que esta propuesta del voto informado del Tribunal Supremo Electoral es una muy buena opción para dar herramientas a la ciudadanía de que conozca a los candidatos, tanto para presidente, vicepresidente, las alcaldías, diputados, para el Congreso de la República, el Parlacén, y que de esta manera conscientemente puedan depositar el voto de confianza para la persona que, luego de poder observar toda esta información de quién es, a qué se ha dedicado, cuál es la propuesta que tiene, realmente se puede hacer, y no solamente por un nombre, por una cara o porque un vecino, un familiar, un amigo le indica, sino que sea de verdad un voto razonado, un voto informado. Amigo y amiga televidente, lo hemos dicho siempre acá en A la Medida, queremos brindarle ese espacio en donde usted pueda incrementar su acervo cultural con esas cápsulas educativas que lo que pretendemos es que pues usted conozca información. Y recuérdese, conocer información significa tener el poder y sobre todo el poder de decisión. Entonces, ¿qué sucede con este proyecto que me parece fabuloso de parte del Tribunal Supremo Electoral? Es para que usted se enfoque en educarse en quién está justamente queriendo llegar a un puesto de elección popular. Hemos hablado aquí en varias ocasiones de la importancia de lo que significa el poder constituyente, el poder que radica en el pueblo para delegar en las autoridades a quienes nosotros vamos a elegir en las elecciones para que manejen políticamente y administrativamente al país. Ahora bien, no podemos llegar y votar simple y sencillamente porque mi vecino, porque mi amigo, porque mi papá, mi mamá me dijo que esta era la mejor opción. Hoy usted tiene la facilidad y tiene realmente el mecanismo para que con transparencia, porque realmente informar de esa manera significa transparencia. Usted pueda conocer a ese candidato, a esa candidata que realmente usted le ha visto en reiteradas ocasiones, le ha escuchado, ahora conozca cuál es su propuesta. Lea, infórmese y con esto usted tendrá ese mecanismo, Sandy, que realmente significa tomar una decisión basados en conocimiento. Exactamente. ¿Y cómo se va a manejar este voto informado? Pues bueno, será un portal, un sitio web que el Tribunal Supremo Electoral va a lanzar donde van a colocar esta información de cada uno de los candidatos, que por cierto, no es que el Tribunal Supremo Electoral vaya a decir, bueno, voy a colocar esto de esta persona. No, aquí se ha dejado también la función a cada uno de los candidatos para que puedan compartir la información que se va a estar colocando en cuanto a el trabajo realizado, las propuestas y bueno, un poco más del candidato. Ellos van a enviar las propuestas de esa información que quieren dar a conocer de una forma resumida a la población. El Tribunal Supremo Electoral va a ser quien pueda recibir todas estas propuestas, las puedo colocar en este portal y de esta manera usted va a encontrar a todas las personas que se están postulando para un cargo de elección popular para que los vaya conociendo con tiempo, recuerde, para que estemos pendientes entonces de este sitio web
y podamos ir conociendo, nos tomemos la tarea de verdad de poder investigar a las personas que están queriendo pues gobernar nuestro país y de esta forma hacer un voto analizado, un voto inteligente, no dejarnos llevar, sino que pensar muy bien a quién vamos a nosotros darle la oportunidad de poder dirigir el país, que es una función muy importante y que también nos da a nosotros las herramientas como ciudadanos a que de verdad pensemos en esa persona, que analicemos en el candidato y que podamos entonces tomar la mejor decisión que nosotros consideremos. Lo hemos indicado, en muchas ocasiones se dice, para los diputados sería oportuno colocar la foto y poder que la persona identifique al candidato y que pueda votar por ese candidato. Bueno, no se va a poder hacer en una papeleta, pero ahora por medio de esta plataforma se va a poder tener el acceso de todas las personas que estarán participando políticamente y poder tomar una decisión que creo que va a ser muy importante. Yo creo que aquí se sale totalmente de lo normal que hemos tenido por costumbre en cada fiesta eleccionaria. El Tribunal Supremo Electoral hoy nos permite adentrarnos en esa propuesta de cada candidato, presidente, vicepresidente, diputado al Congreso de la República, diputado al Parlacén, alcalde o alcaldesa. Esa persona que posiblemente a usted le cae muy bien o posiblemente no le caiga muy bien, pero lea qué es lo que está proponiendo, porque sobre la base de lo que está presentando en este portal, usted va a poder entonces después exigirle que realmente cumpla como mínimo con esos 3 puntos que simple y sencillamente es su oferta hacia usted como ciudadano, como votante. Y si antes nos quejábamos de llegó y yo ni sé qué es lo que estaba proponiendo, llegó y simple y sencillamente no era la persona que yo consideraba oportuna porque yo ya había escuchado las propuestas de X persona o de Y persona que iban compitiendo con él o con ella. Bueno, pues en estas elecciones hoy usted no tiene el pretexto para decir que no tuvo a su alcance la información. Y de verdad, este es un espacio de transparencia del Tribunal Supremo Electoral. A mí realmente me gusta mucho y pensar en que cada uno podemos conocer a cada candidato y cuál es su oferta electoral. Eso es fabuloso. Vamos a ir con unos datos que también es importante que usted pueda ir conociendo, que nos empapemos más sobre el proceso electoral. Cada vez estamos más cerca y cada vez también nos tenemos que estar informando, porque en estas elecciones incluyen la votación para elegir al presidente y vicepresidente, a los diputados al Congreso de la República, las corporaciones municipales y diputados al Parlamento Centroamericano en el periodo 2024-2028. El lunes 23 de enero se publicó el decreto número 1-2023, el cual oficializa la convocatoria a elecciones generales. Los guatemaltecos elegirán mediante el ejercicio del voto a las autoridades del país que deberán tomar posesión el próximo año. La ley electoral y de partidos políticos establece 3 fases. ¿Cuáles son? Actualmente estamos en la fase de postulación y también de inscripción de candidatos a cargos de elección popular. En marzo iniciará la campaña electoral de los candidatos a elección popular y finalmente se realizarán las elecciones generales, el conteo y la certificación de los votos emitidos. Estas son las fases que tiene las elecciones generales que usted tiene que conocer también para poder dar seguimiento, para que podamos vivir de verdad esta fiesta cívica, que podamos tomar la decisión de cuál será el rumbo que marcará nuestro país y quiénes estarán al frente dirigiendo esta nación, que creo que es una de las decisiones más importantes que podemos tener. No podemos decir, no, es que nadie me agrada, entonces no voy a participar. Está dejando que alguien más lo haga. Y yo creo que como ciudadanos tenemos la responsabilidad de poder acudir a las urnas, de informarnos y poder tomar una decisión. Ese es nuestro compromiso con el país. Así finalizamos este análisis, el voto informado. Hay que estar pendientes, conozca los planes de cada uno de los candidatos, conózcalos a ellos y hay que estar pendientes también de esta plataforma, Fernando, que va a ser interesante que se pueda tener. El poder de la información va a ser determinante también en estas elecciones. Y como bien dijiste, no permita que nadie más decida por usted. Si usted no va y vota, entonces no se queje después de lo que esté aconteciendo en el país, porque la legitimación de las autoridades electas justamente lo hace usted cuando llega y marca sus papeletas. Vamos a ir a una pausa en este momento. Regresamos con una entrevista sobre temas migratorios y de seguridad. No se lo puede perder, ya volvemos.
Muy bien, tenemos una entrevista hoy para ustedes donde estaremos hablando de temas migratorios. ¿Se recuerda usted del ACA, el acuerdo de asilo que se ha firmado entre Guatemala y los Estados Unidos? Vamos a darle seguimiento, hablaremos de políticas migratorias también. Y para esta entrevista tenemos como invitados al señor Enrique Degenhard, exministro de Gobernación, y también al doctor Nicolás Birsi, doctor en Ciencias Políticas y Sociología, a quienes doy la bienvenida. ¿Cómo están? Buenas noches. Muy buenas noches. Un placer tenerlos acá y muchas gracias por atender esta invitación de A la Medida. Queremos conversar con ustedes porque realmente hay mucha información que trasladarle a nuestros amigos televidentes y justamente cuando tenemos ese espacio de poder platicar con los actores, con los que conocen cómo están muchos de los espacios políticos de nuestra Guatemala, qué mejor que trasladar esa información a toda la ciudadanía. Vamos a iniciar con las preguntas. El 2019 fue el año en el que usted, como ministro de Gobernación, viaja a los Estados Unidos, donde se da la firma del acuerdo de asilo, el famoso ACA, o tercer país seguro, como se llamaba también en ese momento, y se firmó precisamente con el secretario de Seguridad Nacional en Washington, con la presencia de Donald Trump como presidente. ¿Cuáles eran los alcances, los objetivos que se tenían con ese acuerdo? Buenas noches, Sandy, Fernando y Nico. Efectivamente, firmamos un acuerdo migratorio histórico, pero es importante que la población entienda que el acuerdo que firmamos en Casa Blanca solo fue una de 3 acciones que definimos como parte de esta estrategia. Es importante decirle a los guatemaltecos que el objetivo de estas acciones que desarrollamos era el combate directo a los coyotes y a las estructuras criminales transnacionales. Y el acuerdo que firmamos fue uno de esas etapas. Las 3 etapas que firmamos, que son realmente sustanciales, era una, la investigación directa de esas estructuras criminales, que dicho sea de paso todavía se siguen desarrollando el día de hoy. 2, era la metodología para poder viabilizar la aplicación del Estado de Derecho en Estados Unidos con respecto a esas solicitudes que hacían los extranjeros en las fronteras de Estados Unidos. Y 3, y muy importante también, era generarle las oportunidades a los trabajadores agrícolas guatemaltecos para que pudieran llegar a Estados Unidos a trabajar de manera legal. Entonces, Sandy, vamos a decir redondear, es bien importante que los guatemaltecos entiendan que el trabajo que hicimos no solo fue el trabajo de la firma del acuerdo. Obviamente necesitábamos la parte de investigación, la parte de generación de oportunidades de desarrollo económico y lo más importante, la parte de conseguir el apoyo político de tanto la Casa Blanca como de la presidencia de Guatemala. Y en los 3 casos alcanzamos los objetivos. Licenciado Degenhard, creo importante poder tomar una referencia numérica, un indicador que nos permita explicarle a nuestros amigos y amigas televidentes cuántas personas solicitaron asilo sobre ya ese marco que se había firmado entre el Estado de Guatemala y Estados Unidos, y qué considera usted, a qué se debió ese número. Importante también aclarar, Fernando, que este proceso del documento firmado nunca afectó a los guatemaltecos como tal, porque lo que se recibía en Guatemala eran centroamericanos, específicamente hondureños y salvadoreños, que eran volados de Estados Unidos acá y que aquí podían pedir ellos su asilo en Guatemala. Interesantemente, hubo menos de 10 personas, voy a volver a decirlo, menos de 10 personas que vinieron a Guatemala con esta modalidad que pidieron asilo en Guatemala. ¿Eso qué quiere decir? Que el objetivo al final del día de esos migrantes que regresaban a Guatemala no estaba basado en pedir el asilo, porque aquí los hubiéramos recibido, los hubiéramos atendido siguiendo toda la normativa legal internacional, pero obviamente su objetivo era otro. Claro. Y bueno,
Vemos ese contexto, el plan que se había desarrollado y que ahora pues ya no se tiene, se está pensando en otro tipo de políticas. Vemos la situación también de la crisis migratoria. Doctor Birsi, aprovechando todo su conocimiento y su experiencia, quisiéramos saber qué importancia tenía y puede tener en la situación de la crisis migratoria este acuerdo que se firmó durante la administración de Jimmy Morales. Bueno, sigue teniendo beneficios al día de hoy. No es solo una crisis migratoria, es una crisis de seguridad y para todos los países de la región, porque el flujo migratorio que nace del fraude masivo que se está cometiendo sobre el sistema de asilo. Inmigrantes, todas las encuestas y los estudios sobre las razones por qué la gente migra, y todos lo sabemos, ¿qué son? Razones económicas. Gracias. Eso de inmediato descalifica a alguien como refugiado calificado para pedir asilo. ¿Sí? Quienes controlan los flujos migratorios hacia Estados Unidos, el coyotaje y todo lo demás, son grupos delincuenciales, criminales transnacionales. Entonces no es solo un tema de seguridad nacional de Estados Unidos, sino de todos los países de la región. Los beneficios que se ven hoy, han salido 2 iniciativas de ley en 2023. Uno del senador Bill Cassidy en Estados Unidos y otra del diputado congresista de Cámara Baja, Mark Green, de Florida, que piden, sobre todo el de Mark Green, pide que favorecer a países con privilegios industriales, lo que le llaman nearshoring, donde se trata de mover la cadena de suministros de Asia, de China específicamente, hacia países aliados de la región que cumplen con ciertas condiciones. Una de esas condiciones, según la iniciativa de la Cámara Baja, es que se haya tomado acciones concretas en contra de la migración irregular, trata de personas y lo demás. Entonces, no solo tuvo el impacto en su momento, sino sí lo sigue teniendo el día de hoy. Un punto elemental para poder entender ese momento en el que el licenciado Degenhardt estaba representando al Estado de Guatemala allí en la firma de este documento tan importante. La pregunta del guatemalteco de calle es la que yo ahora le voy a hacer. ¿Hubo presión o algún tipo de presión generada por parte de Estados Unidos hacia el Estado de Guatemala para firmar? Y si no hubiéramos firmado, realmente, ¿cómo estaría Guatemala hoy? ¿Qué hubiera sucedido? Fernando, no hubo ningún tipo de presión. Como le comentaba hace un momento, la firma de ese documento, que por el nivel de interés y involucramiento político que tuvo el presidente Trump, la firma se hizo en la oficina oval en presencia de él. Algo que en la historia del país y de, creo yo, muchos otros países no se había dado nunca. Eso lo que ratifica es el nivel de compromiso que el presidente de Estados Unidos tenía hacia la firma de este documento. Pero no hubo presión. De hecho, esto es parte de una negociación global que buscaba oportunidades de trabajo para los guatemaltecos, buscaba mejorar los procesos de expeditos de cumplimiento de la ley en Estados Unidos, pero lo más importante, Fernando, el objetivo primario, atacar a las estructuras criminales y a los coyotes que lucran de esa necesidad económica generada, como lo decía Nico hace un momento, que es totalmente insatisfactoria, inviable. Entonces no hubo ningún tipo de presión. ¿Qué es lo que sucede? La mayor parte de los guatemaltecos solo conoce una parte de la historia y no sabe todos los alcances que se generaron a través de esa negociación. Entonces lo importante es, qué casualidad que ahora estamos aparentemente regresando a mecánicas y metodologías similares a las que en aquella época implementamos. Agrego, el periodo en el que implementamos estas medidas, Fernando, se ve la gráfica en la caída de las detenciones en la frontera de Estados Unidos. Rompimos el récord de la disminución, pero aclaro, esto no fue un tema dirigido a los migrantes per se, fue un tema dirigido que continúa
orientado a los coyotes y a las estructuras criminales que lucran de esa necesidad de nuestros guatemaltecos. O sea que simplemente si no se hubiera firmado, esto estaría... Pues yo creo que tendríamos hoy unos números mucho más exorbitantes. El hecho de que hayan ciertas de las medidas de control que se están tomando hoy en el 2023, similares a las que diseñamos e implementamos en aquella época, quiere decir que sí funcionaron y que sí son efectivas. Claro. Yo quiero rescatar algo que indicaba, políticas o medidas que se tomaron en el momento y que ahora se están regresando, porque de hecho el presidente Joe Biden está preparando una política que va a reemplazar el título 42, que si lo analizamos es prácticamente lo del tercer país seguro, ¿no? Lo de este acuerdo de asilo, porque se indica, tiene que tener el migrante primero haber solicitado asilo en países como Guatemala, como México, para poder solicitar asilo en Estados Unidos. Si lo comparamos, tiene cierta similitud. Y a esto voy con la siguiente pregunta, doctor Birsi. ¿Qué significado tiene que el gobierno de los Estados Unidos esté regresando a políticas que en su momento eran muy asociadas con Donald Trump? Porque Donald Trump tenía razón. Se rompió récord en la disminución en el gobierno pasado y se rompió récord en aumento desde la nueva administración en Estados Unidos. Creo que fue el primer día en la Casa Blanca, o el segundo día, que Joe Biden derogó todas las políticas migratorias de la administración Trump, y de inmediato se dispararon yo ya no las llamo detenciones, son encuentros fronterizos, porque antes la gente cruzaba la frontera, se escondía de la migra y se iba por la clandestinidad a buscar trabajo y empezar a generar ingreso y mandar remesas a Guatemala o a Honduras o a sus países. Ahora cruzan la frontera y se entregan de inmediato. Entonces se habla mucho en Estados Unidos de los push factors, los factores que empujan la migración, pero son más los que jalan. Y fue la falta de aplicación de las leyes migratorias de Estados Unidos. Les recuerdo, el presidente Trump no cambió ninguna ley migratoria en Estados Unidos. Aplicó la ley. Claro. ¿Sí? Y las leyes fueron pasadas en tiempos cuando el presidente Biden era senador, votó por ellas, así como Barack Obama. Estados Unidos no ha cambiado sus leyes migratorias en mucho tiempo. Lo que pasa es que dejó de aplicarlas. Ahora, yo quiero aclarar una cosa. Yo estoy a favor. Yo soy guatemalteco, pero nací en Estados Unidos. Estados Unidos necesita muchísima más migración, pero tiene que ser regulada, controlada, porque no se sabe quién está pasando, quiénes los están pasando y con qué están pasando. Los Estados Unidos no solo tienen una crisis fronteriza, tienen una crisis de seguridad, tienen una crisis de drogas. El fentanilo ahorita está matando, creo que es la principal causa de muertes entre jóvenes. Es una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos, y no es solo, Estados Unidos es el país mayor consumidor de drogas, pero también nos afecta a los países que estamos en el camino hacia el norte. Entonces ahora están reconociendo, de cara a año electoral, viene el año entrante, están reconociendo que tienen una verdadera crisis en la frontera y la quieren arreglar. Entonces están retomando políticas de sentido común, ¿sí?, que son congruentes con el derecho internacional sobre temas de asilo, porque el asilo tiene reglas muy específicas y uno no tiene derecho como migrante a pedir, yo quiero ir a este país específico. Tienes que ir al primer país. Así es. ¿Sí? Donde ya sales del peligro que supuestamente que te amenaza. Cuando hablamos del tema migración, automáticamente, y lo decía usted, doctor Birsi, es un tema económico, porque la familia lo que necesita precisamente es tener un mejor ingreso para sostener a su familia. Licenciado Degenhardt, una pregunta muy puntual sobre un comentario que usted hacía hace algunos días. El acuerdo ACA no solo fue para frenar esa migración ilegal, sino que también traía consigo la oportunidad de generar empleos en Guatemala, más de 100,000 empleos. ¿Cómo está este tema? Les voy a contar una anécdota que creo que es importante que los guatemaltecos conozcan. En este proceso de negociación
nos reunimos varias veces con secretarios de Estado de Estados Unidos y fuimos varios ministros del gabinete de Guatemala. En una de esas reuniones, en una conversación con el secretario de Agricultura de aquella época, el secretario Perdue, el secretario me compartió a mí y me dijo, mira, nosotros estamos claros que a 10 años plazo vamos a tener un déficit de 1 millón de puestos de trabajo en el área agrícola. De hecho, nos llevaron a muchas de sus fincas y sus áreas de agricultura y nos enseñaron la problemática que estaban teniendo para levantar sus cosechas. Hablamos con los dueños de las fincas y de las granjas y ellos nos manifestaron que a su criterio los trabajadores guatemaltecos eran de los más confiables, los más eficientes y por lo tanto ellos querían más guatemaltecos trabajando allá, pero de manera legal. El número del conversatorio es: rompimos el paradigma de una limitación en el número de visas de trabajo temporal para nuestros agricultores y definimos una meta inicial de 100,000 visas de trabajo para nuestros trabajadores agrícolas. Pero miren qué interesante. Ellos, que manejan muy bien su matemática y su estadística, nos dijeron, a 10 años plazo, no son 100,000, son 1 millón de puestos de trabajo que tenemos que llenar y que necesitamos que ustedes nos ayuden a poder cumplir de manera legal. O sea que la expectativa, quiero decirles a todos los guatemaltecos, está abierta todavía. No está supeditada al trabajo que hicimos en aquella época. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Encontrar nuevamente la voluntad política de ambos estados, porque ambos nos necesitamos mutuamente. Así es. Ya se nos está acabando el tiempo, sabemos que hay mucho que hablar en tema de seguridad, en tema migratorio también. Les quiero dar un espacio para que cada uno pueda plantear la conclusión y algún punto que pudieron dejar en el aire que es importante también de una forma breve para irnos despidiendo de este espacio de entrevista. Empezamos con usted, doctor Birz. Bueno, yo creo que si bien se tuvo beneficios sobre el sector agrícola en el pasado y presente, a futuro es la industria. Guatemala no va a desarrollar si no industrializa. ¿Sí? Y estas iniciativas de ley, sobre todo la de Mark Green en la Cámara Baja, pero también se va a compaginar con la del Senado, del senador Bill Cassidy, piden acciones que Guatemala ya ha tomado y condiciones que Guatemala ya ha tomado. Entonces Guatemala está en excelente posición para ser favorecida en el tema de nearshoring, de traer la manufactura estadounidense, la cadena de suministros industrial de Estados Unidos, de China hacia la región. Y Guatemala es el país de la región que tiene la mayor, de Centroamérica, que tiene la mayor capacidad industrial para poder hacerlo. Entonces, esto va a desprender la economía de Guatemala si la sabemos aprovechar. Totalmente de acuerdo. Licenciado Legenhardt. Muchas gracias. Bueno, mi mensaje es importante para todos los guatemaltecos no caer en la trampa de la desinformación o la malinformación. Estamos claros que los más interesados en que esta información no se comprenda adecuadamente son cabalmente los coyotes y las estructuras criminales transnacionales. Todos aquellos que de alguna manera, de forma incauta, se suben en esos conceptos, fortalecen el trabajo que está haciendo en términos de desinformación los coyotes y las estructuras criminales transnacionales. El trabajo que se hizo, el trabajo que se está haciendo hoy y las oportunidades que tenemos a futuro en términos de nuestros guatemaltecos trabajando de manera legalmente en Estados Unidos, hay que aprovecharlas. Así que mi mensaje al final es, tenemos una gran oportunidad como un vecino tan cercano de Estados Unidos para trabajar el área agrícola, el área de la construcción y obviamente el área de la industria, porque nuestros guatemaltecos son comprometidos, disciplinados y son trabajadores. Así que no dejemos esta oportunidad por un lado y al contrario aprovechémosla.